Malaquías 1:6 y dice así: El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y todavía decís: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿acaso no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿acaso no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe, ¿acaso le será grato o te acogerá benévolo? Dice el Señor de los ejércitos. Ahora pues, suplicad el favor de Dios para que se apiade de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién hay entre vosotros que cierre las puertas para que no se encienda inútilmente mi altar? Lo que hacéis no me agrada, dice el Señor de los ejércitos. Ni aceptaré la ofrenda de vuestras manos, porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Pero vosotros lo profanáis cuando decís: inmunda es la mesa del Señor, y cuando decís: su alimento es despreciable. Además, habéis dicho: qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice el Señor de los ejércitos. Trajisteis lo robado, o cojo, o enfermo, y me lo presentasteis como ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestras manos? Dice el Señor. Maldito el que engaña, el que aunque tiene machos en su rebaño, promete y sacrifica al Señor lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Ahora pues, sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no escucháis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho el Señor de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Y ya las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. Yo os dañaré la sementera, os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Así sabréis que yo os envié este mandamiento, para que permanezca mi pacto con Leví, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mi pacto con él fue de vida y paz. Se las di para que me temiera, y él tuvo temor de mí, y ante mi nombre guardaba reverencia. La ley de verdad estuvo en su boca, y iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la maldad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero del Señor de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el pacto de Leví, dice el Señor de los ejércitos. Por eso yo os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, porque no habéis guardado mis caminos y hacéis discriminación de personas al aplicar la ley. Y esto dice la palabra de Dios. Bueno, después de esta lectura un poco dura de leer, o bastante, antes de ir directo al estudio, a la consideración de hoy de la palabra, me presento, os saludo, bienvenidos nuevamente. Estamos muy contentos de teneros acá, de veros, amigos, familia en Cristo, y también las personas que nos visitan hoy por primera vez. Mi nombre es Jonathan, para los que no me conocéis o los que estáis siguiendo este video. Soy uno de los líderes acá en la Iglesia Bíblica Urbana en la ciudad de Madrid. Y bueno, hoy vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones en el libro de Malaquías. La semana pasada tuvimos ya nuestra primera predicación, que es este libro, el último, por cierto, del Antiguo Testamento, y que funciona o actúa como un puente, no solo literario, sino también espiritual, histórico, dentro de la narrativa bíblica. Es una transición hacia el Nuevo Testamento. Y bueno, simplemente por poner un pelín de contexto y saber
¿de dónde vienen todas estas palabras tan fuertes que leímos hoy, no? Bueno, fue escrito aproximadamente en el siglo V antes de Cristo. Estamos en un tiempo posterior al exilio. Ya el pueblo de Israel había vuelto después de la cautividad del exilio en Babilonia, y es un libro con un mensaje, como lo habéis constatado ya, con un mensaje duro, con un mensaje directo, pero que además no solo para su audiencia, sino también para nosotros, nos lleva a la autoconfrontación. Y vamos a tratar de, con la ayuda de Dios, hoy ver qué hay para nosotros en estas palabras. Entonces, Malaquías usa un estilo, durante todo el libro, un estilo literario como muy peculiar. Dios hace una afirmación y de alguna manera es como si el pueblo respondiera con una pregunta, con una actitud escéptica o incrédula. Y Dios replica con pruebas y con juicios y argumentos. La semana pasada vimos la primera disputa. Este mensaje que pone en contraste el amor de Dios contra o versus la ingratitud del pueblo de Israel. Fue un mensaje muy hermoso. Si te lo perdiste, lo puedes escuchar. Ese es el anuncio comercial. Puedes escucharlo en nuestras redes, como ya había dicho David. Y es este amor incondicional de Dios que es leal a su pacto, a pesar de la infidelidad de su pueblo. Y bueno, un poquito de contexto. Hoy, la segunda de las disputas la acabamos de leer en un tramo mucho más largo que hemos leído. Un mensaje también duro, como ya lo vimos, pero que necesitamos verlo con las gafas correctas. Porque... Y pensaba mucho y oraba y le decía a Mariana, ayúdame a orar, porque lo más sencillo, la tentación más fácil al predicar este tipo de pasajes de estos textos es venir con un sermón súper legalista aquí, que salgamos de todos regañados, enfadados y decir, bueno, pues mira, esto estás haciendo tú también e irnos más con condenación que con ánimo. Pero creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. La misma Escritura dice de sí misma que es inspirada por Dios, aún los pasajes difíciles, aún aquello que preferiríamos saltarnos y no predicar. Pero todo es útil para enseñarnos, para redarguirnos, corregirnos, para instruirnos. Pero tiene un propósito: prepararnos, hacernos perfectos, perfeccionarnos para toda buena obra, para aquello que Dios ha preparado, esos caminos que Él ha preparado para que andemos en ellos. Así que, entonces pidámosle al Señor antes del estudio que Él, que inspiró estas Escrituras, hable a nuestros corazones hoy. Y que no sea palabra humana, sino que sea sabiduría divina. Amén. Señor, te doy gracias por tu palabra, porque hemos podido leerla, Señor. Y te pido que ahora sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, confrontándonos, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio, pero también mirando al lugar correcto, hacia la cruz, donde está nuestra esperanza, Señor. Te pido, Dios, que en este tiempo y que en medio de este proceso de enseñanza, mis propias limitaciones no sean un estorbo, sino que sea tu palabra hablando a nuestros corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hay una frase muy común en muchos de los países de habla hispana. No estoy tan seguro si acá se usa, pero creo que la podréis pillar. Hay una frase que dice, honor a quien honor merece. No sé si la habéis escuchado. Probablemente te suena. Honor a quien honor merece. Y bueno, aunque es muy popular, tampoco es tan novedosa, ¿no? Como dice la Escritura, no hay nada nuevo debajo del sol. De hecho, la misma Biblia nos instruye en Romanos 13, un poco es lo que Pablo está enseñando. Dice, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. O sea, darle a cada quien lo que se le debe o lo que merece. Bueno, pues este pasaje que leímos hoy, si fuiste atento en la lectura, por eso os pedí que hiciéramos este ejercicio de lectura de comprensión, pudiste ver que estábamos leyendo una situación en la que prevalecía entre los sacerdotes y el pueblo de Israel, una situación en la que estaban haciendo
todo lo contrario a lo que esta frase dice de honor a quien honor merece. Seguramente no estaban dando honra a aquel a que lo merece. Y sí, estamos hablando de la honra que es debida al nombre de Dios. Si fuiste atento, la frase o el nombre, la palabra mi nombre se repite varias veces en el tramo que leímos, al menos unas 5 veces. Pero para poder avanzar y tratar de, con la ayuda de Dios, ir construyendo los puentes necesarios a nuestra vida, quisiera primero empezar con un diagnóstico rápido, como si fuésemos hacernos unas analíticas. Vamos a tratar de analizar de manera muy panorámica todo lo que leímos hoy. Entonces nos acercamos a un texto que funciona, que puede funcionar para nosotros como un espejo, pero que si lo hacemos de forma incorrecta, como ya os he dicho, podemos salir de aquí con un sentido como más de condenación que de exhortación y edificación. Pero la realidad es que muchas veces cuando nos acercamos a textos en el Antiguo Testamento como los profetas, pensamos que son mensajes o son palabras muy lejanas a nosotros, que solo es juicio para esa época. Incluso, y como decía David la semana pasada, tenemos esta tendencia de creer que, bueno, es que es el Dios del Antiguo Testamento, el Dios malo, y ahora el Dios del Nuevo Testamento es otro Dios, es el Dios guay, el Dios que ama. Tenemos una idea más como de Jesús, como si fuese un hippie, no sé, ideas equivocadas. Pero el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento y es el mismo Dios de hoy y el mismo Dios para siempre. Pero tú dirás, bueno, pero el texto sonaba un poco duro, ¿no? Vamos a ir observando y haciendo este diagnóstico. Porque el mensaje de Malaquías no solo es este mensaje de juicio, de advertencia, sino que también son exhortaciones o correcciones, como las haría un padre que ama a su hijo. Y hoy vimos en la porción que leímos cómo había una profunda negligencia de parte de los sacerdotes. Específicamente es un mensaje a los líderes, a los sacerdotes, los encargados de hacer esta mediación entre el pueblo y Dios. Y había un problema principal en ellos, una pérdida del asombro por Dios, una pérdida de maravillarse del nombre de Dios. Y bueno, como claro, todo diagnóstico debería llevarnos a una solución, no solo dejarnos en el problema. Entonces, vamos primero a ver este diagnóstico y desglosarlo o desmenuzarlo, desmecharlo en 3 áreas principales. Primero, la grandeza del nombre de Dios, que es una constante en todo lo que leímos. Y después vamos a ver la actitud de los sacerdotes de forma muy, muy general, cuál era su actitud, qué es lo que había en sus corazones. Y después hablaremos de el argumento de Dios, todos los argumentos que presenta y las consecuencias o el juicio que ahí expone. Así que vamos al primero, que es el nombre de Dios, la grandeza del nombre de Dios. A lo largo de este pasaje, Dios defiende una y otra vez su propia identidad, su nombre. Pero no por ego. ¿Por qué lo hace Dios? Dios no es un Dios megalómano que simplemente necesita ser adorado para sentirse bien, o porque Él necesita defenderse o cuidar su reputación o su gloria. Él no lo necesita. Él ya merece toda la gloria. Él ya tiene toda la gloria que merece. De hecho, uno de los argumentos que aquí se han expuesto muchas veces, David lo ha hecho también en varias ocasiones, el hecho de que Dios clame para sí mismo o reclame para sí mismo la gloria es una muestra de gracia y de amor también para nosotros. Porque si nosotros ponemos en nuestro corazón gloria y honra a otra cosa, cualquier otra cosa en este mundo va a fallar. Cualquier cosa a la que honremos y le demos toda nuestra adoración terminará por fallarnos. Entonces, de alguna manera nos pone en un lugar seguro adorar y dar gloria al nombre del que lo merece, del que no cambia, del eterno, de aquel que es amor, como lo vimos en el primer argumento de la semana pasada. Pero Él siendo la realidad más sublime del universo y es digno de ser alabado,
Él dice en varias ocasiones, ahí en el verso 11, dice, es grande mi nombre entre las naciones. Lo dice 2 veces, grande es mi nombre entre las naciones. Luego en el 14, en la parte final dice, porque yo soy gran rey, Señor de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Grande y temible. Pero también, ¿qué más se dice de Dios, de su nombre, de su carácter? Dice que es Padre y Señor, ¿no? El texto inicia reclamando eso. Dice, si un padre o un señor merece honra, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honor? Vosotros decís que soy señor, que soy padre. Bueno, ¿dónde está esa honra? Si eso es una realidad, si eso es cierto en las relaciones familiares, en las relaciones interpersonales, en la sociedad, y estoy casi seguro, estoy convencido de que gran problema, si hacemos también un diagnóstico en la sociedad, gran problema o la causa del problema de la sociedad hoy en día es estas relaciones de honor y respeto y de honra que están rotas definitivamente entre padres e hijos, entre las figuras de autoridad. Y si eso es válido en la sociedad hoy en día, ¿cuánto más el Señor lo merecía, ¿no? O lo merece? Pero poniéndonos en el contexto de esta época, Dios lo está argumentando a sus sacerdotes y al pueblo. ¿Dónde está mi honra? Soy Padre y Señor. Y su gloria, aunque no puede ser limitada, no podemos nosotros ponerle barreras por nuestra apatía o nuestra incredulidad. Es decir, Dios no deja de ser Dios por causa de nosotros, pero sí que su nombre merece ser exaltado. Pero entonces os dije que íbamos a ir viendo 3 aspectos de este diagnóstico. Ya hablamos del honor de forma muy panorámica, tampoco podemos ir muy a detalle porque podría pasar aquí mucho más tiempo del necesario, pero la segunda, digamos el segundo resultado que queremos analizar en este diagnóstico es la actitud de los sacerdotes y en extensión, por consecuencia, pues del pueblo también. Entonces, frente a este Dios majestuoso, cuyo nombre merece honra, gloria, ¿cuál era la actitud y la respuesta de estos líderes religiosos? Hastío. Hastío, ¿se entiende la palabra hastío? Aburrimiento, fastidio. Habían llegado a un punto tal de decir, oh, qué fastidio es esto, qué pesado. Tener que ofrecer sacrificios, holocaustos una vez más. Probablemente no lo decían con sus palabras, no lo sabemos. Probablemente no lo expresaban, pero seguramente, y eso con toda seguridad podemos decir que era un tema de su corazón, una condición en su corazón. El servicio a Dios, que es un privilegio, se había convertido en una carga pesada, en algo rutinario. Y había un menosprecio que se reflejaba en la práctica. Porque si a lo mejor no lo expresaban con palabras, sí que era evidente en sus actitudes. Porque no se quedaba simplemente en su corazón, sino que con sus manos ofrecieron pan, lo que dice ahí la Escritura, pan inmundo o animales defectuosos, ciegos, cojos. Le dieron a Dios, pues, prácticamente las obras, lo que no les costaba nada. Algo que, y dice ahí, algo que jamás se atreverían a regalarle o a ofrecerle a un gobernador o a alguien en eminencia. Dice, ¿por qué le presentas? ¿Por qué me presentas a mí lo que tú no quieres o lo defectuoso? Llévalo a alguien de regalo y dime si lo va a ver con buenos ojos. ¿Tú lo harías? ¿Por qué entonces conmigo sí lo haces? Entonces habla de un corazón lejano. Perdieron la visión de la santidad de Dios y por consecuencia trivializaron el culto y la adoración a Dios. Y entonces el tercer punto de este diagnóstico es el argumento de Dios y las consecuencias. Ya hemos hablado un poco de lo que Dios estaba argumentando, pero vamos a ir un poquito más a detalle en este punto que dice, sabemos que Dios, en su carácter, Dios es justicia, Dios es justo. Sí, Dios es amor, pero Dios es justicia. Y seguramente no deja pasar por alto la maldad, aunque a veces a nuestros ojos pensemos que Dios está mirando hacia otro lado ante la maldad y la injusticia, ¿no?
De hecho, tenemos toda una serie, hemos pasado por una serie que se llama Cuando Dios no hace sentido, y que argumenta mucho de esto, pero la justicia de Dios es parte de quién es Él. Y entonces hay una advertencia frente a estos holocaustos, frente a estas ofrendas defectuosas, frente a esta actitud rutinaria y de fastidio, más religiosa que de adoración. Hay una advertencia y dice: preferiría que cerraran las puertas de mi templo antes que seguir con esta adoración fingida, que no me honra. ¡Wow! Ese mismo verso, el verso 10, la Nueva Versión Internacional lo pone así: como quisiera que alguno de vosotros clausurara el templo, para que no encendierais en vano el fuego de mi altar. ¿Cómo quisiera que alguno de vosotros clausurara el templo? ¿Está diciendo Dios que prefiere que se cierre el lugar de adoración? Sí. Porque Dios no quiere solo la adoración de los sacerdotes y sus ofrendas. Dios quiere su corazón. Dice: no estoy nada contento, dice la segunda parte. No estoy nada contento. En la versión 2020 dice: lo que hacéis no me agrada. Hay otra versión que dice: no estoy complacido con vosotros. No tengo complacencia en vosotros, dice el Señor Todopoderoso. Y no voy a aceptar ni una sola ofrenda de vuestras manos. Claro, Él no necesita algo de nosotros, pero Él se agrada de un corazón que le adora correctamente. Y entonces la consecuencia que había para estos sacerdotes y para el pueblo, si no había un arrepentimiento, entonces dice ahí que las bendiciones se transformarían en maldición. Y bueno, simplemente quiero dar aquí una pequeña nota. Cuando estemos hablando aquí de maldición, no pensemos tal vez como en las pelis, como un hechizo, un encantamiento de algo malo y que necesita ser desencantado. Maldición tiene más que ver con las consecuencias de nuestras acciones y tiene que ver con lo opuesto a una bendición. Por supuesto que es el antónimo, es la antítesis de bendición, maldición. Pero que no es tanto como algo mágico, sino es la consecuencia o Dios dando o permitiendo aquello que nuestros corazones obstinados se han empeñado en perseguir. Y entonces Dios advierte que debido a esa corrupción serían tenidos por viles, los sacerdotes, serían tenidos por viles y bajos ante el pueblo. Ya no habría honra tampoco para ellos. Llegando incluso a decir, no sé si fuiste observador al pasaje, decía que les esparciría, les rociaría o los salpicaría con el estiércol de los sacrificios sobre sus rostros. ¿Puedes imaginar una escena así? Esto tiene que ver, en el Antiguo Testamento, bajo la ley, se especifica en Deuteronomio, creo, que los holocaustos debían ser sacrificados, pero que se tenía que quitar el animal, limpiar por dentro de todas las entrañas, de todo el estiércol, y eso se quemaba aparte fuera del campamento. Se apartaba, eso era inmundo, era desagradable a los ojos de Dios, no era parte de la ofrenda, porque pues, era una instrucción clara de parte de Dios. Y eso es lo que les está diciendo a los sacerdotes. Mira, si tú continúas así, haré que el estiércol de tus sacrificios te alcance y serás tomado como parte de lo vil, de lo inmundo, de lo que yo no voy a aceptar, de lo que es desechado y quemado fuera de mi lugar sagrado. Y bueno, hasta aquí terminaríamos con este diagnóstico. Y como os he dicho, que si solo nos quedamos aquí, el peso es aplastante, ¿no? Porque dices, bueno, pues ya me has dicho que Dios es justo, que no se agrada de una adoración incompleta. Y si solo nos vamos de aquí diciendo, mira, no hagas lo mismo tú que los sacerdotes o te va a ir igual o peor y ya está, estás advertido y vamos a orar, eso no es lo que queremos predicar acá. Pero sí que necesitamos tomar un momento para construir los puentes y verlo a la luz del Evangelio, a la luz de lo que predicamos y que aquello que ha transformado nuestras vidas.
y cómo en Cristo todo esto tiene un cumplimiento perfecto y nos libra también de la condenación. Así que primero tenemos que ser un poco honestos con nosotros mismos. Y así como hemos hecho un diagnóstico de lo que estaba sucediendo con el pueblo en aquel entonces, debemos también reconocer que todos hemos tenido momentos en donde nuestro servicio a Dios, y no hablo solo aquí en Iglesia Bíblica Urbana, aquí todos venimos y adoramos con un corazón muy honesto y de buena gana, pero a lo mejor a lo largo de nuestra vida, y sobre todo si tienes ya tiempo asistiendo a una iglesia, siendo cristiano, tal vez si desde pequeño ibas a la iglesia, todos en algún momento hemos tenido esta sensación de caer en algo rutinario, en donde le hemos dado, por lo menos alguna vez en la vida, nuestras obras a Dios. Nuestras sobras, no nuestras obras, también. Pero lo que nos sobra, ya sea nuestro tiempo, nuestros recursos. Veamos cómo este pasaje difícil nos apunta directamente a la esperanza que hay en Cristo, ¿vale? Para no quedarnos en una condenación nada más. Pero antes de eso también hay otra cosa, porque podríamos decir, bueno, pero eso cómo aplica a mi vida, porque el mensaje, la audiencia original a la que le escribe Malaquías es a los sacerdotes, a los levitas de hace siglos. Yo ni soy levita, ni soy sacerdote. ¿Esto qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué me regañas si yo no hice nada? Pero el Nuevo Testamento nos dice que tú y yo somos una comunidad sacerdotal. Primera de Pedro 2:9 dice que hemos sido hechos real sacerdocio, nación santa, con un objetivo: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó y que nos trasladó de las tinieblas a su luz. Entonces, de una manera, este pasaje también aplica para ti y para mí, ¿vale? Así que nada de hoy querer esquivar los espadazos de la Escritura hoy. Pero, bueno, entonces, entendiendo eso y sabiendo también, por supuesto que no estamos ya bajo un sistema de sacrificios, bajo la ley mosaica, en donde tenemos que traer ofrendas de ovejas o animales, pero sí es verdad que sacrificamos algo a Dios. Sacrificamos, damos nuestro tiempo, damos nuestros talentos, nuestros recursos, algo. Y entonces la pregunta de Malaquías sigue vigente para nosotros hoy. ¿Qué le ofrezco a Dios? ¿Será que le estoy dando lo mejor en mi corazón? ¿O será que le estoy dando lo que sobra? Esa advertencia de los sacerdotes hoy es una invitación a nosotros a examinarnos, a revisarnos y ver, a escudriñar la calidad de nuestra entrega al Señor. Y respecto a esta complacencia o la aceptación o la no aceptación y la no complacencia que Dios tenía con los sacerdotes, que por cierto es una frase aterradora, dice: no tengo en vosotros complacencia, no más, no me complazco de lo que estáis haciendo. Pero para nosotros, que ahora por medio del Evangelio, por eso os he dicho que al principio podemos ponernos las gafas correctas. Eso es glorioso ahora en el Evangelio, porque mira, Dios, el Padre, miró a Jesús y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sabes que tú y yo, aunque fuésemos los mejores, el mejor esfuerzo y le diéramos todo, nuestra mejor adoración, aún así dice que todos hemos pecado y que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios y que todos merecíamos la ira de Dios? Así que el no tener complacencia también aplicaba para ti y para mí. Pero sí, aquellos que hemos puesto nuestra confianza, que hemos recibido ese sacrificio perfecto, glorioso, único, eterno de Jesús en la cruz, aquel que dijo, el Padre de quien dijo: tengo complacencia. Entonces ahora esa justicia perfecta de Jesús que ha sido abonada a tu cuenta, el Padre la ve y dice: me complazco en ti porque me complazco en mi Hijo amado.
Y cambia la perspectiva, porque ya no va de si hacemos nuestro mejor esfuerzo, si yo leo todos los días la Biblia, si yo oro, si yo estudio, si sé demasiado de teología, si canto increíble, si predico, si disipulo. Porque eso no es en lo que se complace Dios, sino se complace ahora en la obra, en la justicia de Dios en nuestra cuenta. Y todo eso que he mencionado es un resultado, es un fruto, algo voluntario, pero que sin duda debemos hacerlo con un corazón correcto. Y aunque nuestras obras son imperfectas y a veces cojas, como esos animales que estaban sacrificando, somos aceptados por el Padre, no por nuestra perfecta ejecución, sino porque estamos unidos a Cristo, nuestro perfecto sacerdote, la ofrenda perfecta. Ahora, respecto al estiércol, aquí hay otro punto interesante y que a la luz del Evangelio es algo glorioso. Porque hay una imagen muy fuerte en este capítulo 2, verso 3, donde Dios dice que les echará el estiércol de los animales a la cara. Como ya os he dicho, esto implicaba inmundicia absoluta, el ser sacado fuera del campamento. Era lo despreciable. Y aquí está el corazón del Evangelio. Jesús fue despreciado, fue sacado fuera de la ciudad, desechado por los hombres, cargando vergüenza, cargando nuestra vergüenza, la vergüenza de nuestro pecado. El Hijo Eterno, que comparte la misma gloria que el Padre, en ese momento se hizo despreciable a los ojos del Padre. Él soportó el abandono, el desprecio que merecían no solo los sacerdotes corruptos, sino también nuestras faltas, nuestros pecados. ¿Para qué? Para que ahora nosotros podamos ser recibidos y vestidos de ropas limpias, de su justicia. En vez de nuestra inmundicia, Él la toma y nos viste de su justicia perfecta y nos sienta a su mesa con el Padre. ¡Wow! Él tomó nuestra suciedad en sus manos para darnos su dignidad. Y entonces, si esto está en nuestros corazones, si esto es una realidad y si esto trae luz a nuestro día a día, entonces podemos dar un paso más y decir que todo lo que hacemos, ahora lo hacemos en respuesta a Dios. Podemos contrastar la religión y la adoración verdadera. Malaquías denuncia entonces una liturgia muerta, ritos externos, pero con un corazón vacío. Y es que la religión dice algo como, hago esto, hago aquello para que Dios me ame o para agradar a Dios. Pero si esa dinámica es la dinámica que nosotros tenemos para nuestro servicio a Dios, tarde o temprano esto termina cansándonos, agotándonos. Y no, eso es real no solo en los líderes. Es verdad que las estadísticas son, ¿cómo diría? Pues un poco desalentadoras. Se cree que va creciendo la lista o el porcentaje de pastores o de misioneros que caen en este problema, en esta síndrome, diríamos, del burnout, de sentirse quemados, agobiados y que se apartan del ministerio. Pero esto también es real para cualquiera de nosotros como creyentes. Pero entonces ahí es en donde encontramos nuestra esperanza, nuestro ánimo, nuestro aliento en el Evangelio, que dice, Dios me amó tanto que dio lo mejor a su Hijo. Por tanto, yo respondo en amor. Ya no es hago esto, como la religión, hago esto para ganar algo por Dios o de Dios, sino Él ya me amó, Él ya se entregó a sí mismo por mí, que ahora yo respondo.
Solo el poder de Jesús, el poder del mensaje de la cruz, transforma el tengo que. Me encanta porque mi esposita Mariana me anima mucho a decir, cambia ya de tu vocabulario el tengo que. Y estoy trabajando en ello, me cuesta trabajo, tengo que dejar de decirlo. No es fácil, pero me encuentro a mí mismo cómo es tan sencillo decir, tengo que hacer esto, tengo que. Y habla más de lo que hay en mi corazón, como una responsabilidad de, es que es lo que tengo que hacer, es lo que me toca hacer. Y muchas veces pudiera ser sin gozo, sin ánimo, sin un corazón agradecido o con una motivación incorrecta. Pero entonces ahora quiero adorar al Rey, quiero hacer esto. Y no solo lo que hacemos aquí el domingo, todo lo que hacemos quiero hacerlo porque lo quiero hacer para Dios, porque Él lo merece. Él merece lo mejor. Pasamos de estas obras muertas a un fruto vivo, movido por la gratitud. Y entonces, darle la gloria y la honra a Dios, si leíste también ahí en Malaquías 2:2, dice que es una decisión. Dios llama a los sacerdotes a decidir. Dice, si no escucháis y si no decidís de corazón. Esa es una palabra importante, una palabra clave, porque el amor, como lo veíamos la semana pasada, es una decisión. El amor no depende de nuestros sentimientos y la respuesta y nuestra adoración a Dios tampoco depende de nuestros sentimientos. Porque, mira, hoy amanezco con ganas de adorar y mañana no. Es una decisión voluntaria, es una actitud del corazón de presentarme voluntariamente en respuesta a Él. Es como lo que dice Romanos 12, que es nuestro culto racional, es la respuesta lógica, es la manera de responder ante toda la gran lista de bendiciones que hemos recibido en Dios. Para nosotros hoy la adoración no va a depender entonces, o no debería depender de un sentimiento pasajero, volátil, sino de una decisión en nuestro corazón. Y todo lo que hacemos, ya sea nuestro desempeño en el trabajo, el trato en nuestra familia, en nuestro matrimonio, la crianza a los hijos, todo tiene el propósito sagrado de adorar y servir al Señor. Ahora, hay algo importante también. Los sacerdotes estaban puestos para bendecir al pueblo, pero dice también para guiar a otros al arrepentimiento, guiarlos en los caminos de Dios. Y nuestras decisiones, nuestra adoración, la manera en la que vivimos nuestra relación con Dios, influye en otros. En especial en aquellos que nos observan o sobre los que tenemos cierta función de liderazgo. A lo mejor tú dices, bueno, yo no soy pastor, yo no soy predicador, pero sí que todos tenemos un rol de liderazgo hasta cierto punto, tal vez con tus hijos, tal vez con algún menor o si estás sirviendo acá en algún área. Lo que ven otros en nosotros tiene consecuencias. Aquellos sacerdotes ya no eran capaces de ser un canal de bendición. Sus palabras estaban vacías. Era este famoso, tus actos no me dejan escuchar tus palabras. ¿Habéis oído esa frase? Hoy estoy muy de frases, pero bueno, era eso lo que estaba sucediendo. Tu vida, tus actos no dejan escuchar lo que tú dices. Sus palabras estaban vacías porque su manera de vivir desagradaba a Dios. De la misma forma, nosotros en nuestro liderazgo, paternidad, el ejemplo que damos, pueden ser obstruidos o pierden su poder para bendecir si nuestra vida no está respaldada. Nuestra manera de actuar no respalda nuestra fe. Pero entonces, hoy debemos preguntarnos, ¿cómo es nuestra realidad? Vimos cómo en tiempos de Malaquías reinaba el descuido, la indiferencia, la falta de perspectiva de la grandeza de Dios. Y sí, es verdad, hay una responsabilidad mayor, una amonestación mayor para los pastores, para los líderes, que andemos en su amor, que busquemos
integridad, buscar la paz, la justicia, ayudar a otros, apartarse del pecado, ser luz. Y te pido aquí, y por eso y pongo un poco esta nota, es un llamamiento para todos a estar orando por los pastores, por los líderes. Esa es una responsabilidad que todos nosotros compartimos. Pero es verdad que la aplicación de este mensaje es para todos nosotros también. Como ya os he dicho, padres, maestros, hijos, incluso vecinos, compañeros de trabajo. Lo que decimos, nuestro consejo, nuestra guía hacia los demás no debe basarse en nuestra propia sabiduría, en lo que yo creo, en mis opiniones, en lo que yo he visto en los videos de YouTube, sino debemos aconsejar permaneciendo en la verdad de las Escrituras. Para eso debemos alimentarnos de la Escritura. Haremos bien si conocemos la Escritura, porque podremos dar un consejo que viene de parte de Dios. Y ya casi para acercarnos al final, otro aspecto importante que también vimos habla de pactos. En el pasaje hablaba cómo los sacerdotes rompieron este pacto con Leví, que a la vez era un pacto de vida y paz, un pacto que a la vez se suscribe al pacto mosaico, a la ley. Y nosotros ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo ese pacto, pero ahora hemos recibido un nuevo pacto, el nuevo pacto sellado con la sangre de Cristo. Ese pacto, gracias a Dios, no se rompe por nuestras fallas. Es un pacto que no depende de nuestra fidelidad, que nosotros no mantenemos, sino es un pacto que se basa en la fidelidad eterna de Jesús. Él garantiza nuestra paz. Así que descansa también en eso. Y aunque esta gracia es verdad que es inagotable, esta gracia nos sostiene, no anula nuestra responsabilidad, como ya hemos estado hablando, de presentar servicio y ofrendas agradables al Señor. Y no estamos hablando aquí solamente de un aspecto financiero, sino de todo lo que sea que dedicamos al Señor. En la ley nos advierte, mira, si no obedeces, enviaré maldición. Bendición versus maldición. Como ya os he dicho, en el Evangelio Cristo se hizo maldición por nosotros para librarnos del juicio de la ley. Entonces ahora ya no servimos con terror, no servimos bajo esta condenación, pero sí que debemos ser conscientes de que aunque estamos viviendo en este nuevo pacto, en su gracia, nuestras malas decisiones también traen consecuencias. Nuestras negligencias también pueden alcanzarnos tarde o temprano. Así que nuestra obediencia, en este caso, ya no es para evitar la condenación, no es por este concepto a veces equivocado que tenemos de un Dios que solo está esperando a que fallemos para enviarnos un rayo, ¿no? Un rayo celestial, sino que ahora obedecemos para honrar a aquel que ya nos ha librado de la condenación. Entonces, para concluir, a la luz de todo esto que hemos estado considerando, todas estas partes que arman la belleza completa del Evangelio y que son indivisibles, pero que a nosotros nos permiten verla como aspectos que brillan del Evangelio uno y otro y que son hermosos para nosotros. A la luz de todo esto, Malaquías nos deja con una pregunta resonando. Si Dios es nuestro Padre, ¿dónde está su honra? Si es nuestro Señor, verdaderamente, ¿dónde está su honor, su temor? Y no te pido que respondamos hoy con culpa, no te pido que nos vayamos de aquí con esta idea legalista, sino que respondamos en gratitud. Porque tenemos un gran sumo sacerdote, dice la Escritura en Hebreos. Ese Jesús que se entregó a sí mismo como ofrenda, una ofrenda agradable al Padre. Ahora podemos acercarnos con confianza hasta el trono de su gracia. Y acercarnos no con animales, sino con nuestras propias vidas agradecidas,
rendidas en respuesta. Entonces, más que mi exhortación, mi invitación para ti hoy es, y para todos nosotros, dejemos de medir nuestra relación con Dios basándonos en lo que hacemos o podemos hacer por Él, como para ganar algo, porque tarde o temprano terminaremos fatigados y desanimados. Entonces miremos a la cruz, recuperemos ese asombro de cuán grande es nuestro Dios. Si tú has perdido el asombro, pídele a Dios que Él cada día te asombre por quién es Él y por lo que ha hecho. Lo maravilloso que es ser su hijo, estar sentado a su mesa. Y que finalmente podamos decir como Pablo en Romanos 11, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Así que decidamos hoy darle la gloria a Dios que Él merece. No lo que nos sobra, sino todo lo que Él merece.